Ampliamos, Raúl, uno de nuestros títulos. ¿Se va a destrabar o no el conflicto con los trabajadores de artes gráficas rioplatenses, una de las empresas del multimedio Clarín? Exactamente, y un conflicto, y uno de los conflictos que tiene la empresa Clarín además, porque no es el único. Estos temas de la falta de libertad sindical, que en este caso afecta a trabajadores gráficos, pero también sabemos que afecta a trabajadores de prensa, que hace más de 10 años que no pueden tener comisión interna, la falta de respeto de la empresa hacia resoluciones judiciales, inclusive que ordenan reincorporar personal despedido. Pero estamos con el ministro de Trabajo, justamente Carlos Tomada. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y en principio, la primera pregunta es sobre la caracterización que hay que hacer del conflicto, porque la empresa sigue negando y, según anticipan hoy, va a haber una declaración donde vuelve a negar que ellos tengan un conflicto sindical, un conflicto colectivo. Ellos dicen que esto fue una maniobra, que esto del bloqueo a la salida del diario fue una especie de extorsión política. Bueno, digamos algo rápido, está bueno esto de que no hay un conflicto colectivo. Claro, para una empresa que niega la existencia y la posibilidad de que funcionen las representaciones gremiales, todos los conflictos son individuales. Lo que hay es claramente un conflicto colectivo que además no es un conflicto de reciente data, es un conflicto que viene desde el 2004, cuando la empresa, durante muchos años, inclusive sin poder nosotros intervenir porque intervenía la justicia, donde sistemáticamente la justicia le ordenaba a la empresa que hiciera reincorporar a los trabajadores, a los delegados despedidos. Esto fue en primera instancia, fue en segunda instancia. Hubo decisiones administrativas del Ministerio de Trabajo, a ninguna de ellas la empresa prestó atención, a ninguna. Tuvimos que recurrir ya en el 2010 a citar por la fuerza pública a los representantes de la empresa para que concurrieran a una audiencia con el Ministro de Trabajo, digo, no a una audiencia a lo mejor de rutina. Era una reunión que para nosotros revestía mucha importancia, porque lo que hizo la empresa Artes Gráficas fue, además de los 4 despedidos en el conflicto del año 2004, despedir a 5 y dejar sin comisión interna a la empresa Artes Gráficas, que, como bien señalaba usted, y yo esto también quiero decirlo muy claramente, forma parte de la política laboral del Grupo Clarín, que es dejar sin representación a los trabajadores gráficos, a los periodistas. No pasa solamente en Artes Gráficas, pasa en el diario Clarín, pasa en los canales de televisión, en TN. Entonces, me parece que imaginar que querer fabricar, sobredimensionar un conflicto estrictamente laboral y convertirlo en una lucha, en una defensa de la libertad de expresión, cuando vimos el día domingo a todo el arco de la oposición, a todos los periodistas de todos los canales, todos los periodistas famosos, expresándose con total libertad, repudiando el hecho, señalando que acá había falta de libertad de expresión. Perdón, una sola cosa. Acá lo que hay, primero y antes que nada, hay bloqueo de la libertad sindical. ¿Está claro? Esto es lo que hay. Exactamente, justamente a esto quería referirme. Tiró varios conceptos que después me gustaría profundizar, por lo menos en alguno de ellos. En cada uno de ellos iba a decir, pero es demasiado. El tema de la acción gremial del día sábado a la noche, bloqueando la salida del diario, ¿cambia en algo la caracterización que desde el Ministerio se hace del conflicto sindical? Digamos, ¿lo cambia por una acción, entre comillas, política o de extorsión, como dice la empresa? ¿Por qué habría de hacerlo, digamos? Eso es lo que no he podido todavía al día de hoy desentrañar. Hemos tenido varios conflictos laborales, ¿no? Creo que en 8 años al frente del Ministerio de Trabajo me permiten calificar y conocer cómo se desenvuelven los conflictos. Me parece que de este tipo hemos tenido con similares características. Nadie ha dudado que han sido conflictos laborales. Nosotros hemos intervenido, incluso en alguno de ellos. Claramente la presidenta expresó públicamente un pedido a la dirigencia sindical de que no propiciaran determinados métodos, que ciertas prácticas estos no eran el momento adecuado. Incluso... Permítame, la particularidad que tiene este conflicto es que los trabajadores no pueden expresarse adentro justamente por la persecución sindical. Estoy
Estoy de acuerdo, por eso nosotros no podemos señalar y descalificar el método elegido, pero también digo, y también le pido a la representación sindical, que frente a un Estado que escucha, frente a un gobierno que actúa, frente a un gobierno que puede preciarse de que es el único gobierno que en democracia no ha decretado la ilegalidad de ningún conflicto, un gobierno que no ha tomado ninguna medida contra los trabajadores, un gobierno que ha mantenido la negociación colectiva, la solución de conflictos mediante la negociación, incluso en los momentos de la crisis, del impacto de la crisis internacional, cuando todos los gobiernos democráticos anteriores sí, en cambio, tomaron medidas negativas. Creo que nos habilita a por lo menos plantear, agotar otras instancias, que esto es lo que planteó la presidenta, en general y en el caso particular de algunos bloqueos. En este caso, por eso nosotros convocamos inmediatamente el día domingo a una audiencia para el lunes en el Ministerio de Trabajo. Ministro, citaba varios frentes de conflicto con otras empresas recién usted, pero en este caso está el Multimedio Clarín y parece que se está utilizando la lógica de la presión y la lógica del poder. Este conflicto es de vieja data. ¿Faltó voluntad para solucionarlo, para superarlo? Sí, yo creo que claramente ha faltado voluntad y creo que al día de hoy este conflicto se puede resolver rápidamente. Hace falta de ambas partes, digámoslo con toda claridad. Yo creo que debería haber un esfuerzo mayor para encontrar una solución. Pero está muy claro que la empresa ha sido reticente no solamente a resolver el problema, a sentarse en la mesa de negociación que el Ministerio de Trabajo siempre pone en marcha. Esto ha sido, digamos, así de claro. Entonces, conseguimos y dimos un paso adelante muy importante cuando pudimos lograr la reincorporación de todos los delegados. Es la primera vez que una empresa del Grupo Clarín acepta retrotraer, revisar una medida de estas características. Fue producto, como siempre, de la lucha de los trabajadores y de una importante acción por parte del Ministerio de Trabajo que finalmente permitió no solamente que se reinstalaran, sino que pudieran hacer elecciones internas, con la particularidad que tuvieron que hacerlas en la calle. Otra prueba más de una escasa predisposición a normalizar las relaciones laborales por parte de la empresa. Ahora hace falta algo más. Falta normalizar ese funcionamiento, falta resolver algunos problemas pendientes y yo confío, como siempre, que si hay predisposición al diálogo por parte de ambas partes, podemos encontrar una solución. Ahora, la pregunta es, ¿son dos partes o son más? Porque, digamos, me apuntaba algunas cositas que pasan en torno al conflicto, ¿no? El Congreso pidiendo la intervención del aparato de seguridad contra la protesta gremial. Estamos viendo que otros piden que se filmen a los activistas, que la policía filme a los activistas. Esto está hoy en el diario Clarín. Por otro lado está el tema del uso de la libertad de expresión, como si esto fuera la libertad de expresión fuera un derecho exclusivo de las empresas. Los trabajadores no tienen derecho a expresarse y a expresar a través de la elección de sus representantes sindicales. Yo creo que también ahí está afectada la libertad de expresión. Sin ninguna duda. Ahora, ¿esto afecta en algo la decisión del gobierno? Para el gobierno es una presión que obliga a tomar distancia de lo que sería, en este caso, absolutamente legal, que es darle la razón a los trabajadores. La verdad que yo no puedo dejar de tener en cuenta el contexto, pasa en toda negociación. Ahora, para nosotros, para mí, la reunión de ayer y la que vamos a tener seguramente mañana se da en el marco de buscar una solución a ese conflicto. Y lo vamos a buscar de todas las maneras posibles, porque creemos que hay derechos conculcados, me refiero concretamente a los derechos sindicales. La negociación de condiciones laborales, bueno, en fin, es cuestión de buscar situaciones equilibradas, no digo neutrales, porque no somos neutrales, pero por lo menos equilibradas. Pero en términos de la práctica sindical, digamos, del funcionamiento de la representación en la empresa, creo que en eso la empresa está en deuda, ¿no? Claramente. ¿Por qué se frustró la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo, la convocatoria a las dos partes? Porque después de 8 años o 6 años, mejor dicho, de conflicto, las relaciones laborales no fluyen con una normalidad habitual. Cuando los delegados han estado afuera de la empresa los años que han estado afuera, las primeras reuniones es difícil que funcionen con normalidad. De todas maneras, creo que hay que hacer un esfuerzo y creo que la empresa sabe muy bien lo que necesitan los delegados y esperemos que encuentren la solución. Si mañana la empresa envía a otro abogado en lugar de un directivo.
Espero que no. Estamos haciendo gestiones para que la representación de la empresa sea la adecuada, que tiene un tema de esas características. Déjame, Pedro, Sí. Ministro, recordar simplemente, antes de cambiar de tema, que hay un conflicto similar que tiene que ver con los delegados de prensa de Canal 13, que está en instancia judicial con un fallo, yo diría, a mi gusto, viendo el fallo, bastante ambiguo, porque por un lado ordena reincorporar a los trabajadores, también es un caso de despido de delegados, pero en el mismo fallo después dice, bueno, si no los reincorpora, que indemnice. Digamos, esa segunda parte es casi un reconocimiento de que la empresa pueda desconocer. Una vía libre. Yo creo que la situación de los delegados de Canal 13 también merece una reflexión. Es cierto, como usted señala, que está en la instancia judicial, pero hay que mirarlo en el contexto. Digamos, nosotros no podemos intervenir en tanto esté interviniendo la justicia, pero habría que focalizar un poco más en este conflicto, para que no pase lo que pasó con el conflicto de artes gráficas. Hay que mostrarlo desde sus inicios. Acá hay, insisto, y me consta por otra parte, hay una directiva de política de recursos humanos del Grupo Clarín que va dirigida a impedir el funcionamiento de las representaciones sindicales al interior de la empresa. Y esto lo saben todos, y lo saben todos los periodistas de Clarín, y lo saben todos los trabajadores gráficos del grupo. Entonces, es bueno que esto también esté visible, porque no es solamente reclamar la libertad de expresión, es reclamar la libertad de expresión también de los trabajadores. Ojalá que mañana haya éxito en ese encuentro, en esa reunión de partes y que finalmente se destrabe este conflicto. Otro tema, otra consulta. Hay una recomendación del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Recomendó no ponerse nerviosos, no ponerse ansiosos, que esta semana se va a conocer la fecha para las elecciones en la ciudad. No, sin nerviosos precisamente no es lo que estamos. Me parece que no vamos a jugar una competencia de nervios, pero me parecería que en todo caso de lo que se trata y llama mucho la atención es la dificultad, la preocupación, las maniobras distractivas para fijar una fecha electoral. En todo el país se sabe cuándo vamos a votar elecciones presidenciales y en la ciudad de Buenos Aires no podemos saber el día que se va a elegir jefe de gobierno en la ciudad. Da la impresión que hay una gran preocupación por parte del partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires en poner la fecha, tal vez pensando que esto va a tener influencia en el resultado electoral. Creo que saben y han tomado conciencia de que hoy el kirchnerismo ha recuperado una presencia importante en la ciudad de Buenos Aires. La presidenta tiene un fuerte reconocimiento a nivel de todas las encuestas, evaluaciones y comentarios en general. Hoy la ciudadanía porteña tiene claro que hay una alternativa de gobierno al actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esa alternativa es el kirchnerismo. Entonces da la impresión de que especulan con que si lo pongo en tal fecha, si lo pongo en tal otra, si el arrastre, si no. Pongan la fecha, votemos, déjennos votar y ahí va a quedar todo claro. Ahora, disculpen, ¿pero cuál es la especulación? ¿Que ahora les va mal, entonces si la ponen para adelante la fecha le va mejor? ¿O al revés, que si se acercan la fecha de elecciones presidenciales una cosa se acopla a la otra, entonces no le conviene? Yo la verdad no soy Durán Barba, así que yo no sé cuáles son las especulaciones. Debe haber varias, y me parece que algunas de ellas contradictorias. Y bueno, pero es una característica del gobierno de la ciudad, ¿no? Digamos, tomo una medida, luego retrocedo, avanzo un casillero, bajo dos, y tomo una medida y después revierto parcialmente. Digo, la indecisión ha sido una de las características de este gobierno, y llamativamente, en términos de gestión, muy llamativo esta característica del gobierno. Y me parece que se refleja también ahora a la cuestión de tomar decisiones sobre la fecha electoral. Bueno, pero espero que en las próximas horas podamos tener alguna novedad y sepamos todos los porteños. Prometió para esta semana Mauricio Macri. ¿Cuándo se va a conocer el candidato del Frente para la Victoria? Hasta ahora hay 3 precandidatos. Creo que estamos trabajando y trabajando muy bien. Creo que una expresión de la presencia del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, esta fuerte presencia del kirchnerismo, tiene que ver también y justifica la aparición de 3 candidatos como los que están hoy en exposición, digamos, en plena tarea y trabajo en la ciudad.
Yo creo que hasta que no, por lo pronto, hasta que no esté definido la fecha de las elecciones, es difícil que tengamos claro cuándo va a ser el momento en que el mejor candidato sea el que compita por la jefatura de la ciudad. ¿Y cómo se define cuál es el mejor de los tres? Y vamos a ver, yo creo que hay varias formas. La verdad que hoy no hay una preocupación, sinceramente, por parte de ninguno de nosotros. Hablamos mucho y no, creo que estamos más abocados. En mi caso, concretamente, yo estoy muy abocado a la tarea de recorrer la ciudad, de escuchar mucho. Yo digo, solamente quien no haya recorrido la ciudad puede haber tenido, por ejemplo, la desatención, por decir algo, o el desdén por resolver el problema de la vivienda. No de hacer edificios, de resolver el problema de la vivienda, que es una cosa totalmente distinta. Solamente recorriendo la ciudad de Buenos Aires, viéndola, mirándola con un ánimo de querer a la ciudad, con un ánimo de pensar en Buenos Aires como una ciudad que fue una ciudad inclusiva, una ciudad integrada que pudiera ser vivible. Solamente con esa mirada, la política de vivienda, pero política pública de vivienda, debería ser de primer orden. Yo los invito a que recorramos la ciudad de Buenos Aires, de Rivadavia para el sur, para que veamos en qué estado de abandono se ha llevado a esta ciudad, con políticas que desprecian lo público, con olvido del rol igualador del Estado, eso que señalaba la presidenta ayer, ¿no? No hay libertad sin igualdad. En Buenos Aires ha desaparecido la idea de la igualdad de oportunidades, de la igualdad a la hora del acceso a bienes públicos como son la educación y la salud, la educación pública, no cualquiera, la educación pública, de la cual estábamos orgullosos, colegios de los que todos estábamos orgullosos cuando éramos chicos, hoy son ruinas, porque la verdad son ruinas, abandonadas, con los alumnos teniendo que salir a reclamar para que se ejecute un presupuesto subejecutado, no para que pongan más plata, sino para que se ejecute lo que hay. Bueno, esto hay que darlo vuelta y esto implica dar vuelta a la agenda. Dar vuelta a la agenda de la ciudad. El Frente para la Victoria tiene 3 precandidatos a jefe de gobierno porteño con peso propio, con peso específico. ¿Puede haber consenso para la fórmula definitiva? Por supuesto. Está muy claro que aquel que sea quien lleve adelante la candidatura va a tener el más pleno y absoluto apoyo de los otros dos. Y no quedó mal yo con primero Filmus y después Vudú atrás. Ahí lo estoy viendo. Está lindo. Bueno, para ilustrar el diálogo, sí. Salieron bien. Para que la gente compare, tenga punto de comparación. ¿Me permiten, Pedro, que cambie el tema? Hay un tema que quería tratar. Hubo una reunión, y vuelvo a la función de ministro de Trabajo. Hubo una reunión la semana pasada con el titular de Federación Agraria, Eduardo Bussi. Se habló del trabajo esclavo o las condiciones de trabajo, digamos, en términos generales en el ámbito rural. ¿Qué es lo que se está haciendo en esto? Porque, bueno, ahora emergió el tema, ¿no? Digamos, no era nuevo, pero... Exactamente. Una cosa que emerja el tema, y bienvenido sea que tome visibilidad, porque eso ayuda a la toma de conciencia, no es para nosotros un tema nuevo. Los otros días leía en Clarín un periodista que señalaba como que hubiéramos descubierto el tema ahora, ¿no? Entonces sería bueno recordar que en el 2003 pusimos en marcha un programa específico, una política específica que inauguró el presidente Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno, en dirección a recuperar el control y la fiscalización por parte del Estado de las condiciones laborales en el terreno urbano y rural, porque esto se había desmantelado con el silencio absoluto de muchos medios que no daban cuenta de la ausencia del Estado en términos de la fiscalización. Pero bueno, también por esos tiempos empezamos la tarea de inspección en el sector rural. Nos daban vueltas camionetas en el norte de Entre Ríos, nos encerraban inspectores en galpones que amenazaban con incendiar, en Corrientes nos tiraban tomates, en Mendoza
cuando pretendíamos desnudar las cooperativas de trabajo truchas que funcionan en esa provincia y que afortunadamente empiezan a retirarse. Pero es cierto que ahora este tema del trabajo esclavo ha tomado una mayor visibilidad. No quisiera hacer una explicación larga, pero tiene razones que seguramente De la Torre compartirá, ¿no?, en términos de cómo la generación de empleo, la progresiva instalación de del protagonismo sindical, el funcionamiento de las paritarias, va haciendo perder el miedo a la denuncia, de la cual éramos portadores todos después de la represión, después de la desocupación, después de esto está en lentamente se ha ido perdiendo de la conciencia. Y un Estado que había desaparecido. Y un Estado ausente. Entonces, esta recuperación, estos 8 años continuados de mejora de estas condiciones, hacen emerger entonces un Estado más activo, hacen emerger una vocación también de los trabajadores de hacer cumplir y que se cumplan y se respeten sus derechos. Y esto es lo que pasa con el trabajo esclavo, porque antes era difícil que un trabajador se animara a denunciar estas situaciones. También hoy, en algunos casos, debo decirlo, obviamente, le sacan los documentos, los dejan encerrados en determinados ámbitos, haciéndoles pagar por la cama en la que duermen, en fin. Las situaciones son indignantes y uno las relata. Bueno, hay una tarea muy proactiva en este sentido. Esto fue lo que hablamos con Eduardo Bussi, que es la única, creo que ya se está sumando también con Inagro, pero la Federación Agraria repudió expresamente, cosa que no hicieron el resto, expresamente estas formas de explotación. Quedamos en conformar una comisión para ver las condiciones laborales, sobre todo de los pequeños productores, y en el día de hoy vamos a hablar con un conjunto de periodistas contando todas las acciones que viene realizando el Ministerio de Trabajo en el sector rural. Ministro, gracias por la visita. No, por favor. Y hasta la próxima. Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, en Visión 7, bien temprano en la televisión pública.